Vamos a comenzar este acto auténticamente único, siento yo, porque la editorial Beta al final presenta en su lugar, de donde es dedicado, esta serie de ensayos, de 4 libros de ensayos, en que se analiza el pensamiento de escritoras, filósofos, etc. Y en particular un último tomo, que es un tomo dedicado el segundo, que se dedica a las mujeres. Por primera vez, esto se hace Bilbao, y las mujeres que están en este volumen, que son mujeres de los sitios más sorprendentes, para los que tenemos, que luego nos comentarán un poco cómo son estos 2 intérpretes, 2 psicoanalistas, un argentino, Arnoldo Lieberman, y ella nos cierra y analiza lacaniana y demás. Pero la gran noticia hoy es que una de las 7 mujeres es una mujer bilbaína, y es una mujer que es una poeta o poetisa, como quiera llamarla, absolutamente excepcional, de conocer obligatoriamente y de descubrir y de vivir con ella y de penetrar, etc. Entonces, ¿qué cosa mejor que vamos a empezar esto? Terminaremos también con poemas de ella, pero vamos a empezar con 2 poemas que van a ser dichos, recitados por Fernando Zamora en otra sola, teniendo a Miriam Tellechea al acordeón para acompañar. Miriam Tellechea para acompañar. Sin llave. Me tienes y soy tuya, tan cerca uno del otro, como la carne de los huesos, tan cerca uno del otro y a menudo tan lejos. Tú me dices a veces que me encuentras cerrada, como de piedra dura, como envuelta en secretos, impasible, remota, y tú quisieras viva la llave del misterio. Si no la tiene nadie, no hay llave, ni yo misma la tengo. El fruto redondo. Sí, también yo quisiera ser palabra desnuda, ser un hada sin plumas en un cielo sin aire, ser un oro sin peso, un soñar sin raíces, un sonido sin nadie. Pero mis versos nacen redondos como frutos, envueltos en la pulpa caliente de mi carne. Bien, yo quisiera decir 2 breves palabras simplemente, que agradecemos mucho a estos grandes escritores. A mí me ha maravillado, y perdonad, no he leído el libro entero, solo he leído la parte que corresponde a Ángela Figuera, estaba ocupado y además lo he recibido antes de leer el libro. Y agradecemos mucho porque en Bilbao, como muchos ya sabéis, estamos haciendo muchos esfuerzos porque aquí se le haga una estatua. Ya tiene una calle en Miribilla, el nombre de un colegio en Sestao, etc. Su placa también en el portal de Nación. Pero que lleguen a apoyarnos ellos con este maravilloso libro. Quiero hacerle propaganda porque creo que ellos podrán hablar mejor del libro que no yo. Pero muchas gracias, ha sido un honor, para mí es un orgullo venir a visitar aquí a esta poeta, yo no sé si exagero, pero para mí la más importante escritora del País Vasco. No digo en general, digo de mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Luego volveremos con Ángela. Y antes, lo que vamos a hacer para situarnos en el contexto de donde ha aparecido este libro, vamos a tener 2 intervenciones, no excesivamente extensas, pero sí con mucha chispa, como verán.
de los dos escritores, los dos psicoanalistas que están en la mesa. Arnoldo Lieberman, argentino, y Edith Donostiarra, el freudiano y la lacaniana. Este segundo volumen de Otras voces de mujeres se hace a continuación del primero y está dedicado a 7 mujeres que son Isaac Dinesen, Ángela Figuera, María Zambrano, Clarice Lispector, Wisława Szymborska, Silvia Plath y Vanessa Springer. Las mujeres de diferentes lugares, ucranianas que se tuvieron que estudiar a Brasil, una francesa, una polaca, premio Nobel, una española con María Zambrano, de Silvia Plath, con aventuras. Bueno, pero eso nos lo van a contar en un perfil, un poco en un recorrido global, nos lo van a contar ellos. En el volumen, lo que hacen los dos es cada capítulo, cada mujer, cada poeta, cada filósofa, es hacer de los dos un relato independiente y luego se mezclan. Pero son dos visiones, dos puntos de vista, y así pues se hace una cosa tan sencilla como 1 más 1 son 2, en vez de 1 más 1 es 1. Entonces, si les parece, vamos a comenzar con Guillermi Liza, que nos dé una visión de... Arratsaldeon. Bueno, voy a empezar agradeciendo en primer lugar a Juan Ángel Vela, que muchas veces, yo creo que en casi todos los libros nos ha acompañado en algún momento, a Fernando Zamora por prestarse a acompañarnos también, a Mirari Tellechea, lo mismo por su apoyo, a la Feria del Libro, a la editorial Beta y a todos los que hoy nos acompañáis aquí. Y también a todos los que habéis apoyado con la difusión de este acto, que agradecemos muchísimo. Bueno, hoy presentamos un libro que reúne voces y ecos de mujeres escritoras, y en esta presentación desearía hacerles llegar algunas resonancias de estas voces extraordinarias. Unas pocas pinceladas, porque no tenemos mucho tiempo, de nuestras autoras, para centrarnos luego sobre todo en Ángela Figuera, que será hoy la protagonista de este evento. Y quiero pensar que ella estaría contenta con la compañía de estas estupendas mujeres. Tomaré como eje para mi comentario el subtítulo del libro, Una poética del dolor. Comenzamos con Isaac Dinesen, quizá más conocida por la película Memorias de África, la baronesa Karen Blixen, contadora de historias, que se hizo escritora cuando lo perdió todo. Tenía 45 años cuando comenzó a escribir y casi 50 cuando apareció su primer libro. La escritura apareció en su horizonte como modo de supervivencia tras perder su granja en África, su matrimonio y a su amante y gran amor. Ella nos enseñó que se puede soportar el dolor si se lo pone en una historia o se cuenta una historia sobre él. Cuando pudo escribir, afirmó sentirse real, viva, por primera vez en mucho tiempo. Ni siquiera la sífilis transmitida por su marido la derrotó cuando pudo escribir. Cuenta sobre su enfermedad que cuando ocurrió y no obtuvo ayuda de Dios, prometió su alma al diablo, y él le prometió a cambio que todo lo que viviera después se convertiría en una historia. Toda su obra gira en torno a la pérdida y a partir de ella tejió historias memorables, que se las recomendamos, por supuesto. María Zambrano, primera filósofa española, es la voz de la lucidez y el bien decir. Ella hizo del dolor filosofía y poesía y le dio al sufrimiento y la angustia su lugar indispensable en nuestra vida. En contra de la época actual que los confunde con una enfermedad, ella nos recuerda algo primordial. Nos dice, solo se puede nacer fuera del paraíso. Afirmaba estar hecha a las caídas, sin romperse. Fueron muchas las caídas, el desamor y la enfermedad en la juventud, el exilio con todas sus pérdidas, una experiencia a la que llamó un vivir muriendo, una de las muertes que ocurren en la vida, decía. Quizá estas experiencias impulsaron un pensamiento que no dejara de lado el sentir, una filosofía
que intentara descifrar lo que se siente. El dolor es para Zambrano fundamental, porque es lo que produce esperanza y nos lanza el mayor de los retos. Nos decía: atrévete a esperar, no hay nada que comprometa tanto. Una esperanza sin espejismos que crece en el desierto, muy lejos del pensamiento positivo contemporáneo. Clarice Lispector, escritora única, para mí voz de lo femenino, nos habla del dolor y el coraje para afrontar esa vida que es para ella un puñetazo en el estómago. Una mujer marcada por el deseo que la trajo al mundo: curar a su madre, enferma de sífilis a causa de una violación. Afirma: mi madre ya estaba enferma y por una superstición muy extendida se creía que el embarazo podía curar a la mujer de su enfermedad. Así fui creada adrede, con amor y esperanza. Pero resulta que no curé a mi madre y hasta el día de hoy me pesa esa culpa. Vino al mundo con la marca de una tarea imposible y quizá por eso llegó a decir que solo lo imposible le importaba. Afirmó: escribo como si quisiera salvar la vida de alguien, probablemente mi propia vida. Escribir fue para ella un modo de sentirse realmente viva. Otra de nuestras escritoras, Wisława Szymborska, tiene una voz afilada, irónica, divertida, que considera que el humor es la gran tristeza capaz de vislumbrar cosas graciosas. Esa tristeza que se esconde tras sus poemas, en apariencia ligeros, sencillos. Un dolor discreto que se escucha bajo lo que se dice y que produce tal vez por su propia mesura un mayor desgarro. Su militancia comunista en la Polonia estalinista, posteriormente abandonada, fue para ella una enseñanza sobre el peligro que conllevan las certezas. Por eso defendía con fuerza que el poeta, si de verdad lo es, ha de repetirse dos palabras fundamentales: no sé. Dos palabras imprescindibles que, como dijo cuando le dieron el premio Nobel en el año 1996, son pequeñas pero tienen alas. El humor es en ella un modo de saber hacer con el dolor. Sylvia Plath, otra de nuestras escritoras, convivió estrechamente con el dolor y su formación y escritura fueron un tratamiento de su fragilidad. Desde su infancia, todas las pérdidas y fracasos fueron vividos por ella como modalidades de rechazo y abandono, como la muerte de su padre a sus 8 años y el posterior fracaso de su matrimonio. Fue una de las primeras poetas en llevar a la poesía temas dolorosos y complejos para las mujeres, tales como el aborto, la maternidad y la depresión posparto, considerados poco delicados para la escritura. Crear vida con la maternidad y obra con sus poemas y relatos fueron causa de felicidad. Ella solía llamarse la chica que quería ser Dios, por su deseo de vivir en igualdad y poder tener, como los hombres, su carrera, su vida sexual y familiar. Deseaba tenerlo todo, pero sabía también que en su deseo había una carencia. Quizá, decía, cuando descubrimos que lo queremos todo, sea porque estamos peligrosamente cerca de no querer nada. Su hija Frieda dijo que su arte era no sucumbir, y a pesar de esto se quitó la vida con 30 años. Su escritura no pudo finalmente salvarla. Vanessa Springora es otra autora que escribe tras 30 años de silencio, de un silencio traumático, y emerge con la fuerza de quien ha logrado comprender y asumir su parte en su propia historia de abandono y de abuso sexual. Sabemos que el trauma golpea el cuerpo de tal modo que el lenguaje queda cortocircuitado. Ella, tras 30 años de silencio, pudo inventar una lengua propia, eficaz, para poner palabras donde no las hubo. Ella nos enseña que los secretos
a pesar del silencio, se transmiten en las generaciones como una sombra que corroe y daña a los descendientes. Su libro, El consentimiento, fue un maremoto en Francia y muestra lo que en ocasiones puede suponer la publicación de una obra valiente. Que un libro tenga tanta fuerza que llegue a citarse en el prólogo de una ley que regula el abuso de menores resulta ciertamente esperanzador. Y por último, nuestra homenajeada Ángela Figuera. Comentaré algunas breves cuestiones sobre su obra. Sus primeros poemas breves, hermosos, publicados en Mujer de Barro, están llenos de vida, de deseo, de erotismo, ternura y dolor. Versos que más adelante tomaron otra tonalidad cuando asumió como propia la tarea de poetizar el dolor de la guerra, la posguerra y sus marcas. Ella dio a ver el dolor de las mujeres y nos obliga a mirar a la madre, al niño, al moribundo, al cuerpo que se deteriora. Nos insta a verlo y a vivir habiendo visto, a elegir vivir a pesar de no saber nada sobre nada, como dice en su poema Nadie sabe. La poesía es para Ángela un alumbramiento, parir con desgarro las palabras que se sazonan, dice, en profundos adentros. A partir del poemario Vencida por el ángel, su poesía utilizará un lenguaje tal vez duro, pero no por ello menos hermoso. Su poesía se convirtió en testimonio y voz de las injusticias sociales, del dolor de muchos, a pesar de que no creía que la poesía sirviera para cambiar el mundo. No servía para cambiarlo, pero tenía un porqué: acompañar. Ella lo pone con mayúsculas. Acompañar al desposeído, al maltratado, al despreciado. Pero además, ella se sabe capaz de brotar una selva, un bosque nuevo, vivo en el solo ardor de sus palabras. La palabra poética se convierte así en creadora de vida. ¿Y eso qué es, sino una especie de milagro? Ángela anima a las mujeres a decir, a levantarse, a no quedarse al margen. Las invoca para que canten el destino del largo linaje de Eva, a morder la fruta. O habla por ellas cuando ellas no pueden hacerlo. Esas mujeres cuya pobreza las convierte en nadie. Como la lavandera desgastada con las manos hinchadas, esqueleto envejecido. O la madre de familia que sostiene a los hijos y la economía rota y agotada. O la que parió 9 hijos y dimitió por tuberculosis. Ella cantó a las nadies, mujeres como ella. Es la voz de esa belleza cruel que brota de quien puede y quiere ver al semejante, de alguien capaz de decir esta maravilla: no todo mi dolor está en mi herida. A ella le dolían los otros, las mujeres, los desposeídos, y los cantó. Ángela creía en el ser humano y en los libros. Ojalá tenga razón y también el nuestro sirva y sea algo más que un esfuerzo inútil. Porque como ella decía, al nacer un libro, nace un hombre, nace un amor, una esperanza, un sueño, nace una fuerza, una verdad, un mundo. Interesante su idea en el contexto de esta feria del libro. Hacemos nuestra esta esperanza de Ángela y reclamamos su memoria, como tantos que en esta ciudad luchan por su reconocimiento y su merecida escultura en Bilbao. Ojalá sea posible. Gracias. Muchísimas gracias, Mierni. Vamos a continuar con una visión complementaria de estas 7 mujeres. En todos los textos están las dos narraciones que se juntan, que se funden y se complementan. Cada una tiene su independencia y cada una aporta a la otra algunos elementos que no están, con lo cual se hacen unos duetos pues, muy llenos de vida por todos los lados y de comprensión de los temas que están tratando y la aproximación a la vida de estas mujeres.
con nosotros una visión de las 7 mujeres con ese psicoanalista tan famoso y ejemplar como Arnoldo Lieberman. Buenas tardes. Debo confesarles que cuando venía para aquí pensé en un escritor argentino que se llamaba Macedonio Fernández y que decía: en una conferencia y faltó tanta gente que si faltaba alguien más no entraba. Tengo que agradecer tanto a la editorial Beta como a todos nosotros el hecho de que tengamos gente suficiente para oírnos y Macedonio Fernández tenga que esperar otra oportunidad. Primeramente, una frase de Juan Ángel Vela del Campo que me ha servido siempre de inicio: la palabra encierra en su estética una ética. Dicho de otra manera, que nuestro libro no pretende hablar por las mujeres, sino abrir un espacio donde distintas voces de mujeres y sus miradas puedan resonar. Voces que a veces son incómodas, otras frágiles, otras conmovedoras, muchas veces profundamente valientes. Mujeres que pugnan cohabitando en la toma de una conciencia. Mujeres que expresan una ética a través de la estética de la escritura. Autoras extraordinarias como Ángela Figuera de Medich, María Zambrano, Clarence Lispector, Silvia Plath, Wisława Szymborska, Vanessa Spingola u otras que conforman una cadena literaria que estremece. Por eso este libro es esencialmente un texto turbado de admiración, de devoción. Y si este libro llegara a funcionar, a ellas habría que agradecerles. Al comenzar el proyecto pensamos que íbamos a transitar autoras increíbles y así fue. Lo que no pensamos es que también íbamos a descubrir lo valiente que hay que ser para intentar escribir sobre ellas después de leerla. Hoy nosotros somos el tráiler, la película viene, la buena viene después. Estar este libro no ha sido solo una experiencia emocional, sino un sendero moral, algo decente, como decía un profesor mío de secundaria. Tienen respuestas claras, pero que necesita ser formulada, como hay algo sustancial en nombrar, en poner palabras a lo callado, en darle sentido a lo silenciado, en darle voz a lo reprimido, como diría Freud. Cuando esas voces se escuchan todas juntas, algo cambia. Y justamente nuestro propósito, que después de leernos hizo trata la cita de Vela, tan amigo de las expresiones sinfónicas y corales, como coral es, a fin de cuentas, la estructura de este libro. Bien valga este texto si alguien encuentra en nuestras palabras algo que lo interpele o que le acompañe. Ustedes saben que un libro no es tal hasta que alguien lo lee, hasta que adquiere un DNI afectivo e intelectual, una expresión única de lo único, una inagotable posibilidad. Digo yo, un dejar algo al abrigo de la muerte. Escribir es dejar decir, es dejarse llamar a la escucha, porque como sabemos, nacemos 2 veces y morimos una. Del vientre de una madre nacemos, del arrebato y el goce cabal de nuestras opciones y nuestros proyectos de vida, nacemos por segunda vez. Como dice Kovadlov, no es morir más que una, morir sin que en nosotros expire el deseo que nos mueve, es decir, que morir es morir a tiempo. No hay peor infierno que el de asistir a la exequia del propio deseo. En cualquier caso, gracias por estar aquí y tranquilo, si la presentación no os gusta, siempre es posible decir: me hizo pensar. Eso nunca pasa. Se me ocurrieron 2 inicios.
Cualquiera de los dos deberá cumplir un deseo. Busqué en el diccionario cómo hacer una presentación amena. Busqué amena en el diccionario de la lengua española. Dice divertido, interesante. Busqué divertido, decía interesante, ameno. Busqué entonces interesante, decía ameno, divertido. Evidentemente a Kafka no lo inventaron los chicos. Dicen que lo importante es no cómo comienzas, sino cómo terminas. Así que tranquilos, lo mejor está a unos minutos de aquí, el momento en que aplaudan, no porque les gustó, sino porque finalicé. Ustedes, digamos respetuosamente, el público, saben que el ser humano es muchas veces un terráqueo que tiene que habérselas todos los días con Dios, en el caso de que uno sea creyente, o con la contingencia de la necesidad, es decir, la convivencia con los demás, en el caso de no avistar ninguna trascendencia. Oyentes ávidos e intérpretes eventuales, quizá logremos hoy enriquecernos con un mejor desconocimiento de nosotros mismos. Encima de estas piedras, vivimos entre dos piedras eternas, decía Peri Grande. Nosotros venimos hoy a pedirles que piensen junto a nosotros en esta mesa. Y les pido disculpas por tamaña arbitrariedad. Goethe decía a su amigo Eckermann que ya tenía casi 80 años y no había aprendido a pensar. Yo tengo 93, así que imagínense. No sé si aprenderé alguna vez, pero somos seres fragmentados que a duras penas sobrevivimos una vida de traumas y desasosiego, pero a la vez no dejamos de buscar, más allá de las heridas, las grietas y las cicatrices, un sentido a la existencia, a nuestras vidas, aún teniendo que desafiar lo que ellas mismas nos muestran día a día, tan generosas en dificultad. No es necesario levantarse del sofá, componer la tele es suficiente para saber que no vivimos en el mejor de los mundos posibles. Este libro, creo yo, es recomendable para aquellos que tienen curiosidad. No hace falta ser experto en nada, solo tener ganas de descubrir historias que probablemente no les hayan contado antes de esta manera. El tema principal intenta explotar emociones, preguntas o reflexiones que no pretenden ser respuestas definitivas, sino abrir una puerta, como dice Viernes, para que cada lector la atraviese a su manera. Le agradezco mucho que estén aquí y a comprobar otra vez que hoy al menos en vosotros nuestro libro le ha ganado la competencia a Netflix y a Prime Video. No obstante, aclaro, si después hay algo que les incomoda y les hace pensar en ello, o se replantean alguna certeza, por ejemplo, ¿cómo es posible que haya tantas mujeres creadoras extraordinarias y que sepamos tan poco de ellas? ¿Cómo es posible que un ángel creador como Ángela Figuera Almerich, por ejemplo, no tenga un memorial en esta ciudad? ¿Cómo una mujer de vida tan pródiga y valiente, que supo testimoniar en profundidad con tanta potencia la vida de un país y el temblor de un pueblo, en este caso el pueblo vasco, no haya sido aún reconocida abiertamente con una escultura? Cuando esto suceda, reuniones como esta han comenzado a tener sentido, sobre todo si salimos con la convicción de que esas mujeres existen, no porque hayamos pretendido dar lecciones de literatura, sino sencillamente por nuestra ambición de abrir ventana a la belleza y al compromiso humano. Ángela se levantará de su descanso eterno y yo sería el primero en regalarle una pala para que ella misma arroje el primer montículo de mármol para construir su escultura. Tengo conciencia que muchas veces una escultura es una presencia olvidada cuando la que pasamos indiferente, caminando a un costado, a la vista de todos y del que casi nadie ve. La rosa del pasar como parte de un paisaje. Quizá eso es lo que se busca, el fantasma que está allí
y siempre vuelve para recordarnos que existe una memoria y que hemos hecho justicia con nuestros sentimientos. Y en ciertas circunstancias, que la tristeza o la lucidez nos hagan pensar. Ya sabemos que el conocimiento, como decía Anaxágoras, no surge de la apariencia, sino de comprender lo oculto. Porque de verdad, este no es un libro cómodo, no pretende serlo. Nuestra pretensión es un libro vivo. Entre amigos es curioso presentar un libro a gente que no nos conoce, porque no sabe que detrás de cada página hay algo personal. Así que con Lierne solamente compartimos un texto con ustedes, sino una parte notable de nosotros mismos. Justamente la que nos ha llevado hasta aquí, ya que entiendo que a raíz de lo que decimos, ustedes no se duerman, sino que se despiertan. El otro comienzo que pensaba sacar del termino es este. ¿Te gustó el Principito? No lo leí. ¿Te gustó el Principito? Claro, ¿cómo no podía gustarme? ¿Te gustó el Principito? Te resultó pesado. Tras estas respuestas siempre inicia una original complicidad, como si la humanidad estuviera dividida entre los que sueñan con la boa que se ha tragado un elefante y los que no son capaces de imaginar un elefante dentro de una boa. Lierne y yo somos de la primera ralea y apostamos por el animal metafísico. A este procedimiento se lo llama retórica. Proust, por ejemplo, usó 40 páginas para decir que tenía sueño, o 50 para llamar a un taxi. Por eso, las mujeres de las que nos ocupamos en este libro no se terminan nunca, porque siempre falta algo que decir, porque dicen jugándose la vida. Siempre hay más preguntas que respuestas, pero cada interrogante no es solo una inquietud, sino un volcán. La palabra cargada de afecto que dice más de lo que dice, que como señalara Alejandra Pizarnik, nuestra querida Alejandra Pizarnik, dice de otro modo, y al decir de otro modo incluye algo no dicho del todo, porque siempre queda algo. A eso lo llamamos enigma. A eso lo llamamos enigma en la mujer de este libro, porque sufrir por conocer, conocer por crear, palabras que revelan y revelan su vivir, han firmado esta escritura. Se trata finalmente, como dice Walter Benjamin, de dejarse ir, de saber perderse, de ponerse en suspenso los mandatos conscientes y los prejuicios anacrónicos y caminar libremente a descubrir, sin miedo, lo desconocido. Esa rancha que conmueve sin mapas y sin guías. En Argentina tenemos una expresión muy linda, hablando de andar el camino. Y yo llegué de pura chiripa, por carambola, lo que el sabio Sefardí Gentó aconsejaba. Nunca preguntes el camino a quien lo conoce, porque no podrías perderte. Nuestro querido José Jiménez Lozano decía que en el alma hay que guardarla en el armario. El armario de estas mujeres hoy nos ha fundido, Lierne y yo, para que vuelvan a vivir una segunda vida cuantas veces la necesitemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Arnoldo. Emociona lo que dices y esa reivindicación en lo más profundo de una figura como la de Ángela, de la que vamos a terminar con 3 pequeños detalles, nada más. No hemos citado a Blas de Otero, su amigo, ni a Celaya, ni a Neruda, ni a León Felipe, ni muchas otras cosas, pero sí dentro de esta especie de fusión tremenda que se ha despertado con esta presentación, y aquí en Bilbao se han presentado muchas casualidades, que algunas de ellas vamos a ir, o 3 de ellas, o 2 de ellas, vamos a ir destacando ahora, antes del cierre con el gran Fernando Zamora. El primero de ellos ha surgido aquí, en la sala, y
yo, desde luego, voy a llamar, digo un poema a Andrea, que está aquí y que es una reconocida conocedora y que nos va a citar o a recitar o a hacer penetrar en un poema más. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Estoy emocionada con la presentación que habéis hecho. La conocéis perfectamente. Yo voy a recitar un poema titulado Unidad. Si todos nos sintiéramos hermanos, pues la sangre de un hombre no es igual a otra sangre. Si nuestra alma se abriera, no es igual a otras almas. Si fuéramos humildes, el peso de las cosas no iguala a la estatura. Si el amor nos hiciera poner hombro con hombro, fatiga con fatiga y lágrima con lágrima. Si nos hiciéramos unos con otros, unos junto a otros, por encima del fuego y de la nieve, aún más allá del oro y de la espada. Si hiciéramos un bloque sin fisura con los 2 millones de rojos corazones que nos laten, si hincáramos los pies en nuestra tierra y abriéramos los ojos serenando la frente, y empujáramos recio con el puño y la espada, y empujáramos recio solamente hacia arriba, qué hermosa arquitectura se alzaría del lodo. Muchísimas gracias, Andrea. Muchas gracias, Echea Acordeón, que siempre hace el toque ese de intimidad profunda en esto. En Madrid hay una calle que se llama, con el nombre de Ángela Figuera, que es una de las calles más bellas de Madrid, cerca de la ciudad universitaria, entre el Paseo Juan 23 y Guzmán el Güero. Es una calle bellísima que les recomiendo que se la hagan de paseo, en plena ciudad universitaria, cerca de una facultad de humanidades, cerca del metro, pues más o menos cercano, el metro Alexander, y bueno, pues por lo menos es una calle. Arnoldo ha hablado de algo muy importante, que es ese monumento que Bilbao está reclamando en el corazón de todos que se pongan. Y por una de esas casualidades que les he dicho que ha tenido este acto, pues me he encontrado con que para el monumento está haciendo una difusión importante, nada más ni nada menos que alguien como yo digo, que es un primo mío, que es Montero, Marino Montero. Y entonces sería que no le veo dónde diablos que han metido, Marino, que subieras un poquitito y nos cuentes. Yo no quería, ya sí que no querías, pero imagínense, estoy en San Sebastián, camino de Madrid, y en la comida me dicen que se ha hecho un retrato perfecto de alguien que... ¿Y quién lo ha hecho? Y entonces me dice, Marino Montero. Montero, mi primo. Así que yo soy de mi modo también. Ahí lo tenemos. Buenas tardes. Bueno, primero les deseo agradecer que la banda municipal haya querido venir a poner el hilo musical. A lo mejor al ciudadano intentas pasar. Pero lo del monumento en realidad es una guerra que llevamos varios colectivos literarios y poéticos, pues ya desde el siglo pasado en realidad. Entonces, en 1999 el ayuntamiento, entonces con el alcalde Azura, decidió hacer 3 días institucionales dedicados a los grandes altares de Bilbao. Fueron un abuelo, Grasotero, a ver a este. Y ahí se acabó. Hasta el 2008 ya se consiguió, o sea, 9 años después, que también se dedicase unidad a Ángela Figuera. Ángela Figuera tiene en Bilbao una calle desde el 2001 en Mirilla, que no tiene nada que ver con la Madrid. Está casi perdida y yo creo que casi nadie sabe dónde está. En el 2018 se consiguió que en la Casa de la Fe, que está abajo de la luz, antes era la Julia López en el número 13, se puso una plaquita pequeñita que se puso en el 2018. Y en el 2021
después de mucho insistir, se ha conseguido que al premio de poesía de Blas Otero se le haya añadido el nombre de Ángela Figueras. Eso es la 14ª edición del premio, como para que tenga un premio. Entonces, ahí andamos un montón de colectivos variados. Yo creo que este evento está hablando de 14, 15, con la idea de presionar lo más posible para que se haga ese reconocimiento que creemos que se le dé a la poeta de la grandeza de Ángela Figueras, una vida en Bilbao, y una mujer absolutamente progresista. Tendríamos palabras, porque su vida fue bastante mucho más complicada de lo que fue, porque fue la primera mujer que hizo una citación, la primera mujer que fue escrita de literatura, la primera fue luego represaliada, le quitaron la cátedra, estuvo en Madrid, fue la que promocionó lo de las bibliotecas, los bibliotecas ambulantes, y siempre estuvo del lado de los que perdieron. Entonces, y lo que parece, bueno, a lo mejor está incluido, porque pasa todo, que aquí en un momento determinado se quiere simplificar un recuerdo a los autores importantes y se olviden de una autora importantísima como esa Figueras. Ya ahí estamos. Y ya como, bueno, no sé si lo puedo decir, estamos en que de la semana que viene o la otra vamos a presentar esos 15 colectivos con un escrito al ayuntamiento reclamando que de una puñetera vez por todas pues se dedique a la escritura que sin duda se merece. Bueno, a ver si se consigue. Y luego hay otra casualidad más que nos ha ido a esta Juana va a ser un encantado que tiene ha musicado el flamenco de letras de la Figueras. He saludado y se ha ido. O sea, para la próxima. Bueno, vamos a terminar ya, porque se nos ha pasado el tiempo reglamentario, y vamos a terminar con un poema bellísimo. Yo que quiero contar algo, porque como hay gente que cuenta anécdotas realmente fascinantes, yo quiero contar cómo conocí a Ángela. Hace 70 años yo conocí a Ángela Figueras. Yo era corresponsal de Radio Universidad de México en Argentina. Un rol que primero había ejercitado en estos sábados y luego me lo pasó a mí. Escribía un resumen semanal de la cultura argentina y lo pasaban por radio. Mi jefe en aquellos años, fueron 2 años muy intensos, mi jefe era Max Sau. Y fue él quien me conectó, digamos, con la poesía de Ángela y con la poesía de alguien que es la reafirmación de toda la poesía española relacionada con el exilio, de León Felipe. León Felipe fue quien escribió una carta famosísima que decía: cuando me fui de España me llevé la voz y la canción. Tiempo más tarde conoció a Ángela, leyó su poesía y escribió una carta donde decía: Ángela, me he equivocado, la voz y la canción eran tuyas. No quiero que los besos se paguen, que la sangre se venda, ni se compre la brisa, ni se alquile el aliento. No quiero que el trigo se queme y el pan se escatime. No quiero que haya frío en las casas, que haya miedo en las calles, que haya rabia en los ojos. No quiero que en los labios se encierren mentiras, que en las arcas se encierren millones, que en la cárcel se encierre a los buenos. No quiero
que el labriego trabaje sin agua, que el marino navegue sin brújula, que en la fábrica no haya azucenas, que en la mina no vean la aurora, que en la escuela no ría el maestro. No quiero que las madres no tengan perfumes, que las mozas no tengan amores, que los padres no tengan trabajo, que a los niños les pongan los reyes camisetas de punto y cuadernos. No quiero que la tierra se parta en porciones y que en el mar se escatimen dominios, que en el aire se agiten banderas, que en los trajes se pongan señales. No quiero que mi hijo desfile, que los hijos de madre desfilen con fusil y con muerte en el hombro, que jamás se disparen fusiles, que jamás se fabriquen fusiles. No quiero que me manden fulano o mengano, que me físique el vecino de enfrente, que me pongan carteles y sellos, que decreten lo que es poesía. No quiero amar en secreto, llorar en secreto, cantar en secreto. No quiero que me tapen la boca cuando digo no quiero. Bueno, no queremos marcharnos, pero nos tenemos que ir. Con el amor ante la figura ha aumentado en muchos. Muchas gracias. Muchas gracias.